Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Capítulo número 16 de Cultura Mínima. Ascenso y caída del rey Salomón. Vamos a hablar de un rey que vivió en el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué pasa con este rey israelí, este rey judío? ¿Y por qué cae? ¿Por qué pierde todo después de haber sido nombrado por Dios mismo como el más sabio de los hombres? No habrá rey, dice en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, no habrá rey después de ti con mayor sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué lo lleva a su destrucción casi total? Bueno, en esta plática que tendremos el día de hoy, vamos a hablar a profundidad de esto y de muchas cosas más, además de que es la primera ocasión en la que tomamos un texto sagrado para hablar en Cultura Mínima, al menos directamente. La reseña de esta vez se trata del primer libro de Reyes, del Antiguo Testamento de la Biblia, y bueno, lo escribí yo. Les recuerdo, pues para quienes no me conocen, yo soy Benjamín Castro, y el día de hoy también me acompaña José Antonio Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás, Terán? Hola Benjamín, pues aquí contento como siempre, es una mañana luminosa, clara, porque los últimos días habían estado nublados, pero pues estoy emocionado por, como dices, entrarle a un libro que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero ahora va a ser directamente, que es el de la Biblia, que su nombre mismo lo dice, es un conjunto de libros, es el libro de libros. Entonces, otra tarea ambiciosa tenemos en esta ocasión. Completamente y con una gran responsabilidad, creo yo. Incluso trato de no ponerme nervioso por ese aspecto, pero sí es hablar de ligas mayores en cuanto a libros toca, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con mucha cautela. Yo les platico, vamos a hablar nuevamente específicamente de la historia del rey Salomón. Como les dije, encontrar en el primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, allí se nos cuenta la historia de este gran rey. Y voy a contar ahora un poco yo más, como lo suele hacer Terán, de cómo llegué aquí, porque bueno, me toca escribir esta reseña y básicamente es algo paradójico, porque quien me invita a conocer de la vida del rey Salomón es un amigo que, bueno, no sé si me escuche, pero lo saludo aquí, es un amigo justamente afiliado a la masonería. Y digamos, la masonería está sustancialmente distanciada y es opuesta en gran medida a el catolicismo y yo diría a todo cristianismo en general, por razones que no voy a ahondar en esta ocasión y tampoco quiero sonar de manera superflua, ¿no? Simplemente hay un grado de religiosidad secular en la masonería que justamente pues lo hace incompatible. Pero él me invita de manera muy amable a leer de Salomón, sobre todo me hace énfasis en su juicio, eh, que se los platico aquí para quienes no lo conocen. A mí me parece sumamente interesante el juicio del rey Salomón. Una vez que es instaurado como rey de Israel en estos años, año 1000 antes de Cristo, lo que sucede es que llegan dos madres con él, dos mamás, o bueno, sí, dos mamás, también eran prostitutas, eh, reclamando una de ellas que la otra había robado a su hijo. Y la historia más o menos va así. Parece que ambas habían dado a luz casi al mismo tiempo y una de ellas se quedó dormida, las dos durmieron con sus niños y una de ellas lo aplastó durante la noche. Al aplastarlo, lo asfixia y lo mata, lamentablemente. Al despertar y darse cuenta de esto, en un ataque de locura, va
y cambia el bebé de ella por el de la otra mujer. Entonces, cuando la mujer se despierta, la que no había asfixiado su bebé, se percata de que tiene allí un niño que no es el de ella, que de hecho es el de su compañera. Y empieza un altercado que termina en, digamos, el juicio del rey Salomón. Salomón resuelve este problema de la siguiente manera. Dice, ustedes dos dicen que son la madre del mismo hijo, ¿cierto? Sí, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tráiganme una sierra. Entonces ya alguno de sus súbditos le lleva la sierra. Vamos a partir al niño en dos y que cada una se quede con la mitad. Así ya no hay problemas. Entonces, una de ellas, la madre verdadera, reacciona de manera contundente y dice, no, ¿sabes qué? Que la otra mujer se quede con mi hijo, pero no le hagan nada al niño. Y la otra está diciendo que sí, que hagan eso, que lo corten, que una mitad para cada uno. Entonces Salomón de esa manera se da cuenta de quién es la verdadera madre y bueno, hace justicia. Esta es la primera gran historia que sabemos del rey Salomón, sumamente profunda, pero yo quiero, bueno, quise ahondar más, ¿no? A través de la invitación de este amigo, quise ahondar más y empecé a un estudio de esta parte del Antiguo Testamento. Paréntesis, quiero también mencionar que hace aproximadamente 3 años comencé yo a leer la Biblia, por primera vez diría, ¿no? A leerla de manera consciente, de manera pues ya adulta. Y tengo que decirles nada más como comentario marginal, pero al mismo tiempo sustancial, que ha sido uno de las decisiones más importantes que he tomado en mi formación, si no lo quieren ver desde el plano religioso, en mi formación intelectual, porque es un libro magnífico que tiene mucha más información profunda que muchos de los libros contemporáneos. Solamente se los dejo ahí, ¿no? Ahora, rápidamente para pasar con Terán, les cuento la historia del rey Salomón. ¿Qué pasa con Salomón? Es hijo del rey David, este famoso rey que vence a Goliat en este altercado donde lo mata con una sonda, ¿cómo se le llama a la especie de resortera? No recuerdo el nombre exacto. ¿Cómo? Onda, perdón. Con la onda mata al rey, a Goliat, que en algún otro episodio mencioné yo, justamente esa historia la tengo grabada porque mi papá me la llegó a leer en la noche. Bueno, finalmente, cuando ya está muy anciano el rey David, que duró muchos años, una de sus esposas, creo que la que era la buena en ese momento, le dice que quiere que cumpla con su promesa, que iba a dejarle el reino al rey Salomón. Para ese momento ya otro de sus hijos había buscado hacerse del poder, había convocado a ciertos poderosos. La esposa esta va y le notifica la situación al rey del momento, que es el rey David, y Salomón es nombrado rey. Y en este libro lo que vemos es cómo él va asumiendo el cargo desde el principio, haciendo justicia con cierta prudencia, por ejemplo, no matando a su hermano, que es Adonías, el que trataba de robarle, usurparle su puesto en el reino. Al inicio, ¿no? Le advierte cuando lo traiciona, aún después de haberle dado el perdón, el rey Salomón sí lo manda a matar, al mismo tiempo manda a matar a una serie de enemigos del rey David, digamos que obedece las instrucciones de su padre en ese sentido, y después se echa a andar en la administración del reino, los temas monetarios, económicos, etcétera. Y finalmente vemos el clímax de esta historia en varios puntos, ¿no? Obviamente se casa, hay algunos elementos más allí interesantes que vamos a ir mencionando en este podcast, pero el proyecto principal en el que él se aboca es la construcción del templo del Señor. Y después veremos su caída y vamos a ir allá hacia el final. Ahora sí, con esta breve introducción de la vida del rey Salomón, un rey además joven, paso la palabra a Terán para que nos hable un poco de qué es esto de leer la Biblia y textos en general complejos. Sí, pues de entrada yo quería recalcar que, como mencionaste, la Biblia no solo tiene su interés religioso o espiritual,
que sin duda sí es el mejor libro para eso, pero solo desde el punto de vista cultural o artístico, pues es el libro en el que está basado toda nuestra civilización occidental. Entonces, si tú te aproximas a la Biblia nada más con ese punto de vista de curiosidad cultural, vas a encontrar un tesoro de historias, de personajes, de motivos. Y como ejemplo, con un pequeño relato, este libro, el primero de los Reyes, que es el que tú reseñas, empieza con el rey David ya anciano. Y le recomiendo que lean la Biblia porque también, de acuerdo con los tiempos, pues este sería el libro más cancelable que hay. Está lleno de incorrección política. Entonces, les recomiendo que lo lean antes de que los fanáticos y los radicales de la corrección política lo censuren. Pero vean esta historia tan bella, cómo empieza. Ya está anciano el rey David y dice, vean el lenguaje bíblico también, tienen que empezar a leer para entrar en este tono bíblico, religioso. Dice, lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Qué mejor manera de describir la situación de una persona ya en sus últimos años. Y luego dice, sus servidores le dijeron, que se busque para el rey mi señor una joven virgen, que sirva al rey y sea su doncella, que duerma sobre tu pecho y el rey mi señor entrará en calor. Entonces, vean esto también, cómo los sirvientes del rey David, que ya es un ruquito, le dicen, ok, no sirven todas las mantas que te ponemos, pero ¿por qué no? Te conseguimos una doncella. Entonces dice, buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel y encontraron a Abisag, la sunamita. La llevaron al rey y dice esta anécdota, la joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. Entonces, nada más ese parrafito introductorio es para que se coloquen en esta situación y la Biblia eso es lo que hace, bueno, y la literatura en general te saca de tu mundo tan cerrado y lleno de ideologías que no te permiten ver la riqueza de lo que significa ser humano. Entonces, quería empezar con eso y eso me lleva también a una invitación que le quiero hacer a los que nos están escuchando, porque ya estamos en el número 16 de Cultura Mínima y al principio dije que pues, sí, yo estaba muy contento y siempre estoy alegre, más cuando pues ya he aprendido a lidiar con la depresión, entonces la alegría que me embarga pues es una alegría divina, invencible, casi casi lo diría yo. Pero a la vez también tengo como un sentimiento extraño, así como una sensación como de, no sé cómo describirla, no sé con qué palabra describirla, si melancolía, eh, frustración, o creo que en el fondo es una conciencia de mis imperfecciones, de mis limitaciones, de la mortalidad, pues, que es con algo que tú terminas tu texto, ¿no? Que invito a que los lean, esta idea religiosa de que somos polvo, somos cenizas. Pero em, en ese sentido el llamado es a que se cultiven, a que se esfuercen, ¿no? Todo este proyecto de cultura mínima pues tiene que ver con que la gente lea, no solo nos escuchen, sino que lean, porque como dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, em, dice que algunas artes modernas, como el cine o la fotografía, pues son más fáciles, porque no requieren que el espectador, que es eso, un mero espectador, procese tanto a partir de su intelecto el contenido que él está em, recibiendo. En cambio, la literatura, la pintura, la música clásica, porque evidentemente la música contemporánea tampoco requiere mucho esfuerzo, sí te exige algo, ¿no? Y exige que te abras. Y en ese sentido, de hecho, cultura pues viene de cultivar, ¿no? Labrar. Y eso me recuerda a una pintura
con la que querría sentar como el tono de esta plática, de un pintor francés que se llama Georges Rouault. Se escribe Rouault, es un pintor que vivió en la primera mitad del siglo XX y tiene una serie de grabados sobre placas de cobre que tituló Miserere. Estas son en blanco y negro y una de ellas tiene una frase que dice algo así como, déjenme, se las leo esta frase. A ver, permítanme. Dice, entre tantos órdenes diferentes, la bella labor de sembrar en tierra hostil. Y ahora, obviamente, los invito a que vean este grabado porque en él aparece un hombre en primer plano muy grande y en el fondo solo se ve una casita. El hombre está extendiendo la mano, se ve que tiene ahí las semillas que va a sembrar en esta tierra hostil, pero incluso la casa en el fondo parece más como una cara como desesperada, parece del grito de Munch, y todo lo, como nada más es negro y blanco, pues sí te da una sensación como algo pesada, difícil. Pero a lo que voy es, la invitación es, ahondemos en la cultura y yo extraigo alegría de esta labor tan difícil, a pesar de mis imperfecciones y todo, de sembrar en tierra hostil. Entonces, con eso creo que podemos empezar, o me echo ya un esquema del Antiguo Testamento, o qué, Benjamín. Lo que te quería proponer, ¿por qué no vamos, además de cimentar este tono que dices, bien, sembrar en tierra hostil, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿por qué no damos una estructura de lo que es el Antiguo Testamento que nos ayude también a saber dónde nos estamos situando? Ya lo mencionaste brevemente, dijiste, bueno, recordemos, la Biblia por definición no es un libro, sino una biblioteca, ¿no? Una colección de libros. Ahora vamos a ver qué pasa en particular con el Antiguo Testamento. Yo también quiero nada más enfatizar lo siguiente, porque de esto va a surgir una parte importante de mi reflexión sobre la política, ¿no? Que voy a hacer un poquito más adelante, en particular sobre la política de Salomón, y es que los textos antiguos, los textos clásicos y además tradicionales de la humanidad, nos dan unas bases tremendas para hablar de justicia, de moralidad y de política, que de alguna manera se han descuidado, no sé por qué, pero desde ahí podemos extraer una vigencia total, absoluta para nuestros tiempos y sobre todo en la organización de nuestras ciudades, en el trato que tenemos con nuestra familia, en nuestra manera de hacer nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, el Antiguo Testamento, ¿qué sucede ahí? Entonces, la Biblia pues no tiene un solo autor, además de que el Antiguo Testamento pues se recuperó principalmente de forma oral y se remite a tiempos incluso casi prehistóricos. Em, Ahora, hay que ver, la Biblia está dividida en dos, la Biblia cristiana, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo, de acuerdo con las diferentes denominaciones cristianas, pues tiene un número diferente de libros. Para los protestantes tiene 39, para los católicos tiene 46 y para los ortodoxos 51. A grandes rasgos, el Antiguo Testamento también se divide en 5. La primera parte es el Pentateuco, que como su nombre lo dice, también son 5 libros. Y estos son los que forman como la base de la religión judía y cristiana. Y son el Génesis, que es la creación del universo, la historia de Adán y Eva, la historia de Abraham, que es el gran patriarca. Luego viene el Éxodo, que es la historia de Moisés, cómo los libera al pueblo judío de la opresión de los egipcios. Luego viene el Levítico, Números y Deuteronomio, que a grandes rasgos son los que plasman la ley. Esa es la primera parte del Antiguo Testamento. Luego vienen los libros históricos, que son los que veremos, de hecho, en esta ocasión, porque el libro de los reyes, la historia de Salomón, del rey David, vienen estos libros históricos.
Luego vienen los poéticos, que son una maravilla. O sea, así se los digo, si agarran la Biblia y no quieren leer sobre leyes y cosas complicadas, entren a los libros poéticos, que son tres. Son el Cantar de los Cantares, que es un poema erótico que ha sido interpretado de muchas maneras y en otro podcast ahondaremos en él, se los aseguro. También está, ¿cuál otro está por ahí de los libros poéticos? Los Salmos, que muchos están atribuidos al rey David, y me parece que las Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones, no estoy tan seguro. Entonces, ahí van tres. Luego, en la cuarta división del Antiguo Testamento son los libros sapienciales, que también hay uno ahí famosísimo, es el libro de Job, totalmente recomendable, se puede leer como una historia. Y está otro que he mencionado en otras ocasiones, que es el Eclesiastés, que también es una preciosidad. Esos son los sapienciales. También viene el de la sabiduría, los proverbios, eso. Proverbios, exacto. Ujú. Exactamente, que mencionas en tu texto, algunos se le atribuyen a Salomón. Y finalmente los libros proféticos, que son los que más hay y también son una preciosidad. Esos están divididos en su tamaño, entonces ahí vemos a los profetas más importantes, Ezequiel, Jeremías, y por ahí hay otro que en otra ocasión les hablaremos de él, que es el libro de Jonás, un profeta muy curioso, con una historia muy chistosa que muchos conocen, esa anécdota de que fue tragado por una ballena, ¿no? Entonces, esa es la estructura a grandes rasgos del Antiguo Testamento, pero quiero aprovechar yo ahí para desarrollar un poco una idea esta de la diferencia entre los libros que cada denominación cristiana considera como oficiales, porque mencioné que los protestantes son los que menos consideran así, tienen 39. Y pues bueno, voy a aprovechar, supongo que solo habrá dos reacciones por parte de la gente después de mis palabras. Una de ellas será, dirán, este güey es un mamón o es un pretencioso, es fundamentalista, intolerante, me tacharán de intolerante, supongo. Y la otra va a ser que la gente diga, que supongo que va a ser la más común, pues a mí ni me importa eso que está diciendo, son cuestiones religiosas y los cristianos de por sí pues ya son unos fanáticos ignorantes. Y especialmente a esta segunda categoría de personas, les digo que esto que voy a desarrollar un poco tiene implicaciones concretas en su vida. Pero bueno, esta clasificación de los protestantes de entrada, a mi parecer, carece de toda autoridad. ¿Y a qué me refiero con esto de autoridad? A que en esencia y las ideas fundacionales del protestantismo, de hecho, em, son absurdas, para no decirlo de otra forma que suene despectiva, ¿no? ¿Y a qué voy? Nada más voy a mencionar unas cuantas, pero entre ellas una idea fundacional del protestantismo es la de sola scriptura, en latín, que significa solo la escritura, es decir, solo la Biblia. Y incluso les voy a leer cómo define Wikipedia esta idea, que el primero en mencionarla pues fue Lutero, ese fraile agustino que muchos conocerán, ¿no? Que era un hombre sombrío y libidinoso, pesimista e impulsivo, y él fue el que comenzó esta corriente del protestantismo, 1516, cuando cuelga sus tesis, sus famosas tesis, ahí en una iglesia en Alemania. ¿Qué dice la sola escritura? Según Wikipedia, enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Y yo les pregunto, bueno, es evidente el mundo de paradojas y de contradicciones y de dilemas que provoca algo como esto. Fíjense lo que está diciendo. Solo la Biblia es la autoridad y además esta se puede autointerpretar.
Es decir, esto degeneró en una noción radicalmente diferente de lo que es la razón y que desemboca en un individualismo y un nihilismo. Les voy a poner de ejemplo, si alguien está leyendo El Quijote, obviamente tiene que recurrir a muchas otras fuentes y muchas otras vías de conocimiento para poder interpretar el Quijote. Lo que te está diciendo esta idea de las solas escrituras es que no, la Biblia se interpreta a ella en sí misma. Eso, aunado a la idea de la libre interpretación, que quiere decir que el individuo es el que decide y él puede leer la Biblia sin ningún otro tipo de preparación y extrae lo que él decida. Eso es lo que desembocó en la modernidad. Entonces, ¿qué vemos en la actualidad? Podemos ver como dos extremos de este protestantismo. Uno es esa idea del predicador que está en un auditorio, ¿no? Es joven quizá, pero está manipulando y está predicando una vida plenamente materialista. Ese es un extremo que todos conocemos. El otro es el de los puritanos, ¿no? Conocemos a los Amish, a los, eh, a los, a los polígamos mormones, por ejemplo, que se van al otro extremo y dicen que todo lo carnal, todo lo de esta vida, pues es malo. Y repito, algunos dirán, solo está debrayando, no tiene ninguna implicación en el arte o nada. Tengo aquí un ejemplo de Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria otra vez, que habla sobre la obra de un artista contemporáneo del siglo XX, Samuel Beckett, y su idea de el individuo. Y dice cómo esta concepción moderna ve a todo lo que no es el individuo como lodo, como fango. Y espérenme, se los voy a leer. Vean, es en una colección de ensayos sobre arte. Si Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, dice lo siguiente: el moderno individuo autoconsciente que encuentra valores dentro de sí, pero únicamente corrupción y falsedad en las relaciones sociales, considera que toda referencia a los otros y toda descripción de su propia condición que no sea producto suyo es ilusoria. Considera que su estado es tal que únicamente puede encontrar el sentido moral en la pura subjetividad. Tal vez no llegue a creer, como Kierkegaard, que la verdad es la subjetividad. No obstante, tenderá a creer que no hay otro refugio en el caos miltoniano a donde ha sido arrojado que el santuario que lleva dentro de sí. El yo, casi indescriptible, permanece puro. Conserva su pureza, sin embargo, únicamente en la medida en que se convierte en fantasma. Huye de todo gesto caritativo, de toda palabra, relación o valor que signifique el venenoso fango de afuera. Al mismo tiempo, jamás puede olvidar que su sola existencia mina su pureza. El individuo no es ese espectador puro que anhela ser. Existe únicamente porque nació en el mundo, del mismo fango de otredad que vanamente rechaza. El yo está irremisiblemente manchado y corrupto por el encuentro original con el lodo, porque el yo nació de uno de los disfraces del fango, el de madre. El ser nace a partir del fango del no ser y se constituye, ante todo, como individuo en ese acto de pecado original. Esta cita ni siquiera hace mención a Lutero y a esta cuestión protestante, pero vemos cómo Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, está hablando de un artista en pleno siglo XX que en sus obras, mencioné en alguna otra ocasión, es el fundador del teatro del absurdo, en sus obras plasma a este individuo que se tiene que convertir en un fantasma porque todo lo ve mal. Y eso es tal cual lo que desembocó, lo que detonó Lutero con esta noción de la naturaleza. Pero bueno, lo regreso, quizá ahora sí me extendí mucho,
pero lo regreso a la selección del número de libros en el Antiguo Testamento para que veamos que la autoridad de las corrientes protestantes, en estos casos, este tipo de decisiones, pues es muy pobre, porque en oposición al catolicismo, ajá. Nada más quiero agregar algo ahí que justamente creo que puede ser un buen momento para mencionar. Eh, Creo que esto que mencionas, por ejemplo, la lectura, cuál es el término adecuado? La lectura individual de la Biblia. ¿Cómo se llama este método? Es la libre interpretación. La libre interpretación. Algo habías mencionado como en latín, no me acuerdo exactamente las palabras, pero a lo que voy es, eso también es lo que ha generado muchos de los falsos debates en realidad, por ejemplo, entre ciencia y religión. Que hay una incompatibilidad total entre la teoría evolutiva y lo que dice la Biblia, o preguntas absurdas como por ejemplo, ¿por qué no salen dinosaurios en la Biblia? ¿Por qué no se habla del Big Bang? ¿Qué pasa con estos desarrollos tecnológicos actuales, ¿no? Entonces, esos falsos debates y digamos, esos problemas surgen justamente de estas interpretaciones que tú comentas, ¿no? Y de hecho, quiero hacer ver cómo eso nos ha alejado de una fuente de conocimiento sustancial, ¿no? Digo que de todas maneras no es como que en nuestro día a día leemos ciencia dura, ¿no? Tampoco. Pero bueno, tiende la sociedad a recargarse mucho más en la ciencia como fuente de conocimiento porque se ven tangibles los resultados que tiene en términos, por ejemplo, de medicina, en términos de todo lo que tenga que ver con materiales, ¿no? Y la cuestión religiosa pues se ve como solamente un disparate, pero tiene que ver con este mal planteamiento de que tú puedes interpretar todo básicamente a tu manera. Y de ahí viene una gran discusión también que quiero dejar aquí señalada, nada más, que es la de, por ejemplo, aquí yo estoy leyendo la Biblia y estoy haciendo una interpretación de alguna manera del rey Salomón. Eh, y el debate va en reconocer que justamente hay malas lecturas y buenas lecturas de un mismo texto. Habrá quien dice que no, que todas las formas de leerlo son válidas mientras que pues haya sido un ejercicio honesto o lo que sea. Pero no, lo que dice, por ejemplo, la Iglesia Católica es, hay lecturas que son correctas, hay lecturas que son correctas y esas son las que vamos a defender. Entonces nada más lo dejo señalado porque es parte de algo más grande. Ahora sí, Antiguo Testamento, ¿algo más que decir acerca de esto? ¿Quieres decir algunas otras características digamos, esta gran escisión protestante o hasta ahí lo tenías pensado? No, solo quería usar como excusa esto de la selección de los libros del Antiguo Testamento para dejar un poco en claro o intentar arrojar luz sobre las diferentes maneras de aproximarse a la Biblia y que no son cuestiones sin importancia, porque la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo o la Iglesia Ortodoxa pues sí tiene que ver incluso con cómo pensamos y cómo leemos estas obras. Entonces, tú ahí destacas estas contradicciones que surgen de considerar que solo la escritura es la única autoridad y es la única palabra inspirada por Dios, porque si se fijan, ¿qué hace eso? Reduce el mundo. Es decir, solo la Biblia es inspirado por Dios. ¿Qué pasa con el arte? Que eso es algo que el catolicismo, por ejemplo, pues sí defiende. Un escritor profano puede estar inspirado también por Dios y puede crear arte. Entonces, el protestantismo en ese sentido es una claudicación de dos cosas, de la razón, y por eso tú no puedes discutir con alguien que te dice que la Biblia es la única autoridad, no se puede dialogar, ¿no? Y por otro lado, de la moral, que no ahondé mucho en eso, pero para Lutero también lo único importante es la fe, entonces ya no importan las acciones y eso pues también lleva a una forma de vida totalmente diferente. Y ahí esto primero que dices de la razón, de hecho, ve lo sutil que es, ¿no? Porque en apariencia puede resultarnos incluso atractiva la visión de que uno mismo interpreta con el uso de su razón todo el texto bíblico, ¿no? Pero en realidad
y eso es nuevamente un punto bien sutil. Desde la postura católica se entiende que justamente la razón la tienes que usar en su máxima expresión, pero es más posible que uno se equivoque en esa interpretación que, digamos, un grupo de personas con cierta estructura, siguiendo cierta, digamos, cierta metodología histórica, no sé cómo comentarlo en otros términos, pero bueno, finalmente 2000 años, ¿no? Creo que es lo que cimienta esta interpretación. 2000 años, no es una nueva secta un nuevo cisma que se está generando de un grupo que está interpretando que, por ejemplo, eh, Cristo y es donde entras al tema de las herejías, ¿no? Que Cristo no es Dios, sino un gran maestro, o Cristo solamente es Dios, pero no humano, y una serie de vertientes. Pero lo dejo ahí nada más expresado para que vean la complejidad de todo esto y cómo eso en realidad sí se traduce, como bien lo menciona Terán, en la cultura general. Y digo, tú mencionas a Beckett, que ni siquiera es parte de la cultura general, pero sí está en la cultura pop. Sí está en la cultura pop, en muchas cosas. Voy a nada más dar un ejemplo, ¿no? La película Inception. La película Inception fue una que mucha gente vio y que muy interesante, etcétera. Pero vean cómo está gravemente plagada de secularismo, es decir, de la ausencia de Dios, porque al momento en el que uno va hacia el fondo de la psique humana, en ningún momento se vislumbra la visión divina. Justamente algo opuesto completamente a los grandes místicos, ¿no? Que nos ha legado la historia, que siempre hablan de ir hacia adentro para encontrar lo divino. Y en esta película, nada más así como un ejemplo a lo mejor inofensivo, ¿no? No hay ninguna visión de algo más allá, más trascendental del hombre. Y no quiero centrarme nada más en lo cristiano, o sea, ni siquiera tampoco se ve algo como lo que defiende el budismo, ¿no? De la iluminación, no hay iluminación, no hay desapego, no hay nada de esto. Entonces, esto está plagado, ¿no? En las relaciones interpersonales de las películas, en la manera en la que se plantean los problemas de la sociedad contemporánea, etcétera, ¿no? Ok, entonces habiendo dicho muchas de estas cosas, ¿qué te parece si vamos ahora sí ya al tema de Salomón, las cuestiones políticas y religiosas de este rey y qué nos puede enseñar para nuestra vida actual, ¿no? Y nuestra manera de relacionarnos incluso con el gobierno y con los sucesos de la vida común, de la vida contemporánea? Sí, de entrada, pues la invitación es a que lean la historia de Salomón, que sí, ya así simplemente como una historia, fuera de contexto quizá, está llena de elementos súper ricos, como el que mencioné sobre el rey David. Y una característica que tú destacas en tu texto de Salomón es su edad, porque si leen este primer libro de los reyes, van a ver que Dios de repente le dice, te deseo lo que me pidas. Y Salomón le dice, es que, a ver, yo soy solo un joven, que es algo que aparece también en muchos otros personajes bíblicos, que se da este contraste entre el plan divino, que es salirse de uno mismo y realizar cosas grandes, quizá como lo que menciono sobre la cultura, y la imperfección humana, la edad misma. Entonces, Salomón suponemos que chance y hasta menos de 20 años tenía cuando asume el reino de Israel. ¿Y qué es lo que le pide Salomón a Dios? Le pide sabiduría. Y ahí es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Eso sí me late. eh, Cualquier otra persona me hubiera pedido riquezas, me hubiera pedido mujeres, me hubiera pedido poder, estatus, cosas materiales. Tú me pides sabiduría y como extra te voy a dar todo eso. Entonces, creo que eso es fundamental en la historia de Salomón y por eso se le conoce como el rey sabio. Hay otro tema por ahí interesante que es cuando lo visita la reina de Sabá, creo que es Sabá, que es una reina oriental, también muy sabia y llega así con toda su riqueza y eso ejemplifica el hecho de que la sabiduría de Salomón se había expandido
a lo largo de no solo su reino, sino de muchos otros países vecinos. Y algo también fundamental es la construcción del templo. Pero creo que ahí, si quieres tú lo desarrollas. Yo solo quiero, híjole, resaltar, porque en este texto que estoy leyendo de Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, habla de la arquitectura y contrasta estas aberraciones modernas con un estilo quizá más clásico de arquitectura que se enfoca en la persona de carne y hueso, con sus capacidades visuales. Entonces, si uno construye un edificio así, se preocupa por las sombras, se preocupa por el ruido, por todo eso. Y vemos que Salomón, como dice en la Biblia, construyó el templo sin generar ruido, sin picar la piedra, porque se trajeron piedras ya esculpidas en la cantera. Entonces, no sé si tú quieras ahí desarrollar esa idea que a mí me parece un punto altísimo de estética, de verdad. Va, bueno, pues nos adelantamos a ese tema, ¿está bien? Sí, esa historia, esa parte me llamó muchísimo la atención. Están construyendo un templo para el cual se requieren más de 100,000 hombres. Esa es la primera cuestión que iba a decir. Más de 100,000 hombres. Y creo que si hago la suma de los hombres que mencionan, por ejemplo, que son taladores, que son acarreadores, canteros, sí me da la suma aproximadamente de casi 200,000. O sea, entonces, eh, estás hablando de una empresa inconcebible para el ser humano común y corriente de la época, ¿no? Porque ni siquiera las empresas más grandes del mundo hoy en día emplean a tantas personas. A lo mejor habrá alguna, ¿no? Que sí está rondando esos números, pero imagínense coordinar ese nivel sin las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, sin las computadoras, sin las nociones administrativas, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar. Dos, en efecto, el templo se construye sin usar herramientas de hierro, dice, para que no se escucharan los cincelazos. Todo está hecho previamente con una noción estética auditiva que ya quisiéramos en nuestra época. O sea, que sería algo magnífico en nuestra época, sobre todo en las ciudades grandes donde no podemos encontrar el silencio en ningún momento. Siempre hay un carro que pasa, alguien que está vendiendo con altavoz en la calle, el avión que está volando, día y noche. No tenemos esa conciencia. Y luego nos gusta pensar que somos la época más desarrollada de la historia de la humanidad, lo cual también me parece una soberbia tremenda, ¿no? Eso por un lado. Además, quiero resaltar de Salomón en términos estéticos también, que fue un rey que además de administrar estas grandes multitudes y generar grandes riquezas y combatir a otras naciones, escribía poesía y escribía proverbios. Los números están ahí en mi reseña, pero hago un cálculo general y básicamente tendríamos que escribir nosotros un poema diario durante los próximos 50, 40 años para más o menos asemejarnos al número de poemas que terminó por escribir Salomón en toda su vida. Alguien que escribe poesía sí es alguien que tiene una visión distinta del mundo, sobre todo de la belleza del mundo, de los recovecos que están entre las plantas, en el funcionamiento de las arañas. Por ejemplo, dice que le gustaban mucho los animales. También esta es una tendencia que vemos en los santos, ¿no? El gusto por los animales, el clásico ejemplo de San Francisco de Asís, pero también conocemos que Santo Tomás Moro tenía un conocimiento profundo de los animales y un gusto por ellos. El mismo rey Salomón, que tiene conocimientos profundos no solo de animales, sino de las plantas, ¿no? Entonces, toda esta noción estética está presente dentro del rey, lo cual nos lleva a una noción que ya puedo conectar con la cuestión política, que es la noción del rey justo. El rey justo es un arquetipo que ya no está presente en nuestra época. Creemos, y digo, entiendo por qué, ¿no? Mucho más en instituciones establecidas que en los principios y los valores que pueden encarnarse en una persona. Hay, digamos, una serie de razones para ello, ¿no? Principalmente yo diría que esto viene de la noción de Thomas Hobbes,
de una desconfianza absoluta en el funcionamiento de los seres humanos per se, ¿no? Digamos, hasta una misantropía escondida, esta idea o esta noción de que el hombre puede ser el lobo del hombre, etcétera, lo cual también tiene cierto realismo, no vamos a descartarlo así nada más, pero sí se ha llegado a ciertos extremos en nuestra época en donde no se confía en las virtudes humanas y todo se pretende reducir a los mecanismos institucionales, a las reglas del juego, a las leyes, a las normas, lo cual tiene que estar presente sin duda, que no se equivoque lo que estoy diciendo, pero sí acompañado siempre de seres humanos cada vez más morales, digamos, ¿no? Más humanos en ese aspecto también. Esa es una visión que se quita del juego. Y por eso vemos políticos papanatas, vemos políticos corruptos, vemos políticos eh, escépticos, pesimistas, etcétera. Y los que tratan de enarbolar ciertos valores, pues también son ciertamente poco creíbles. Entonces, este arquetipo, me estoy extendiendo, del rey justo justamente tiene que ver con la idea de alguien que se consagra. ¿En qué consiste la consagración? En la antigüedad y en el periodo que estamos hablando, no se podía concebir al rey solamente como alguien que decidió serlo, pues no es esta idea contemporánea de yo quiero ser rey y un día me voy a preparar para hacerlo, sino que eran llamados por Dios. ¿Y qué implica ser llamado por Dios? Implica dejar lo que uno tenía pensado para su propia vida y consagrarse a a la misión que Dios tiene preparados. Esa visión tampoco está presente en el ser humano contemporáneo y además estaba también presente, es lo que quiero mencionar, en el ciudadano de a pie, por así decirlo. Esa misión, ese llamado sí estaba en todos. Lo vemos también presente en órdenes religiosas, donde los religiosos cambian de nombre, ¿no? Como una muestra de esta nueva vida que inician y que tiene que ver con el llamado, con la noción de llamado. Y ahí sí yo creo que es buena oportunidad para resaltar esta posible diferencia que hay entre la visión contemporánea en donde uno se construye totalmente a través de un voluntarismo exacerbado, a través de libros de autoayuda, a través de decisiones unipersonales, contra la visión de la consagración, en donde uno tiene una misión que no necesariamente depende de uno mismo al 100%, una misión que no elige al 100% uno mismo, pero sí es una misión que se le ha confiado a uno porque tenemos de alguna manera las capacidades para poder responder sobre ellas. Entonces, en resumen, la noción de rey justo tiene todo que ver con virtudes, tiene todo que ver con lo religioso. Eso nos va a llevar a la explicación de por qué el acto central de Salomón es la construcción del templo y eso tiene una profunda teoría política que nos puede ayudar hoy en día a ver la realidad política de otra manera. ¿Cómo ves todo esto, Terán? Primero hay que también aclarar algo que destaca Santo Tomás de Aquino en sus escritos varios siglos después, milenios incluso después de todo esto, que es la concepción del Estado y del gobierno en una sociedad cristiana. Porque como dices, pues en la actualidad estamos en un contexto totalmente distinto que es el de las democracias. Estas ideas de la soberanía del pueblo y el desarrollo del individuo, los derechos, etcétera. Para Santo Tomás, y lo extrae de relatos bíblicos de la relación de Yahvé con el pueblo de Israel. En el plan de Dios no está este de enaltecer al Estado o de tener figuras em, de rey y de gobernantes fuera del mismo Dios. Pero vemos que es el pueblo el que le pide a Dios que le asigne un rey. Entonces, para Santo Tomás lo dice, el Estado o el gobierno es un mal necesario. Entonces, eso también cambia totalmente la visión que se tiene a la de la actualidad, que qué es lo que vemos, que la gente simplemente exige derechos y estos derechos, ¿quién te los asegura? El Estado. Y cada vez se va volviendo más invasivo, de hecho, porque tú dices, una cosa es el derecho a vivir o a que nadie te robe,
pero vemos situaciones absurdas en las que se le exige al gobierno la felicidad, por ejemplo. Entonces, que quede claro que la noción de gobierno y de Estado es totalmente diferente para el Antiguo Testamento y para el pueblo judío. Y para el cristianismo lo ve como un mal necesario. Pero entonces por ahí se puede desarrollar muchísimo. A mí esto de la edad se me hace muy curioso porque em, nuestra generación, que somos millennials, pues ya somos adultos que si viviéramos en otras épocas, ya estaríamos en una situación totalmente diferente. Si es que, si es que siguiéramos vivos, pues ya tendríamos una familia, ya habríamos desarrollado la parte medular de nuestras vidas. Y otros personajes históricos que me vienen a la mente, muy importantes, son, por ejemplo, Alejandro Magno, que se considera que es el que conquistó prácticamente el mundo y si tú revisas su biografía, se murió a los 32 años. Otro es el comandante de la flota invencible en la batalla de Lepanto contra los turcos, contra los otomanos más bien. Tenía 24 años. Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos V. A los 24 años tenía este poder que, como dices tú, eh, es diferente a la noción que tenemos como de desarrollo individual y nosotros merecemos esto. O yo me desarrollé profesionalmente y soy experto. No, aquí pues tenía 24 años, no sabemos muchas otras cosas. Toma, te toca comandar a la Armada Invencible. Entonces, esa noción de historia, perdón, de edad, se me hace interesante. Y por otro lado, yo quería resaltar el drama humano de la historia de Salomón, porque ya llegarás tú ahí, pero ¿qué es lo que pasa con Salomón? Si era tan sabio, si construyó el templo, si lo tenía todo, incluso cuántas mujeres tenía, estaba en una relación de obediencia con Dios, cumplía con los mandamientos. ¿Qué es lo que lo lleva al declive? ¿Les vas a contar, Benjamín, o vas a dejar, no vas a spoilear? Y creo que sería ya difícil hablar de un spoiler de un texto de 3000 años, o bueno, de 3000 años, ya ahí ya no cuentan los spoilers. Sí les voy a contar, justamente, qué bueno que resaltas esto de la juventud, porque creo que puede vincularse directamente. Nuevamente, yo en el texto hago un cuestionamiento abierto, ¿no? A ver, ¿qué haríamos nosotros jóvenes de esta época con ciertos privilegios, con ciertas ventajas materiales, incluso con una cantidad de información mucho mayor que la que tuvo Salomón en su época, sin duda? ¿Qué haríamos con el poder que él tuvo? ¿No? ¿Qué hacemos con el poder que hoy se nos da? La verdad es que en gran medida no sabemos. No sabemos qué hacer con lo que ya tenemos y tampoco sabríamos qué hacer en gran medida si se nos legara una responsabilidad de ese tipo. Salomón sabe de alguna manera cómo hacerlo, en parte porque se le concede, porque como lo que relataste, él pide sabiduría y se le da sabiduría. Ahora, eso no implica que él no tuviera libertad, ni que estuviera predeterminado por Dios a hacer tal o cual cosa. Su libertad es profunda y justamente su libertad es la que lo lleva al declive. ¿De qué manera? Salomón empieza a involucrarse cada vez con más mujeres. Eh, el texto bíblico es preciso en este aspecto. Habla de más de 500 concubinas y no sé qué tantas esposas, creo que el millar de esposas. De alguna manera, en este relato, ese acto en sí no es deplorable. Lo que sí es deplorable es que Salomón se involucra con ellas a sabiendas de que ellas practican otras religiones y que adoran a dioses falsos, no al Dios verdadero con D mayúscula que le otorgó a Salomón todo el poder, sino a dioses menores. Ahí vienen las tribus, etcétera. Y en principio a lo mejor a nosotros nos puede parecer, bueno, pues esto, ¿qué importa, no? Pues ahí andaba Salomón cachondeando y órale, ¿no? Que a todo dar, pues ojalá yo
Incluso me imagino a algunos conocidos míos, ¿no? "Ah, pues ojalá yo estuviera en esa circunstancia y estarías al 100, ¿no? Con mi reino, con mis mujeres, con mis riquezas, con mi poder, etcétera". Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Justamente ese aspecto de las mujeres, ese aspecto de las mujeres eh, tan complejo y tan que va a lo profundo del ser humano, eh, lleva a Salomón al declive porque él empieza a concederles cosas a ellas. En particular, empiezan a construirles templos a otros dioses, entonces hay nuevos adeptos, nuevas visiones de lo que es la verdad, nuevas visiones de lo que es la moral, nuevas visiones de lo que es la justicia, y empieza a fragmentarse el reino. Eh, Vean lo interesante que es esto, ¿no? La noción del Dios verdadero contra la idea de los dioses con D minúscula. De alguna manera, nosotros estamos plagados de dioses con D minúscula, nada más que no queremos nombrarlos como tales, pero el dinero, la fama en Instagram, el- la idea de que merecemos el poder, merecemos lo que tenemos, eh, el voluntarismo, como lo he nombrado, todos esos son dioses pequeños que alabamos de una u otra manera a través de prácticas de ejercicio, a través del narcisismo, a través del individualismo que se cierra en sí mismo y no comparte nada con los demás. Y eso lleva a la destrucción, es lo que nos muestra el texto bíblico. Eso lleva a la destrucción incluso del más sabio de los reyes. En última instancia se trata de poner nuestras esperanzas en un lugar equivocado. Y eso es lo que empieza a hacer Salomón y de una manera a lo mejor sutil, que empieza a permitir que otros lo hagan. Es decir, empieza a quitarse o a romperse su cimiento cimentado en esta noción del rey justo. Es decir, deja de ser justo y empieza a ser permisivo. Y ahí está el declive de Salomón. Dios incluso es misericordioso con él al final. Le dice que no va a, digo, léanlo para que lo vean las palabras que Dios le dice exactamente, pero digamos que no lo destruye del todo. Le dice, no te voy a quitar el reino, yo hice una promesa, voy a cumplir con eso, pero tu hijo sí lo va a perder. Tu hijo sí lo va a perder. ¿Qué implica el hijo? Es la herencia que deja Salomón. Veamos la herencia del rey David, que fue Salomón, y la herencia de Salomón, que es otro rey que finalmente destruye o permite que se destruya el templo, incluso la obra maestra del rey Salomón. Entonces, me gustaría que ya agarraras algunas de estas líneas que acabo de mencionar, Terán, reflexiones finales y ya invitar a la lectura directa del texto. Hay dos temas ahí importantísimos que creo que nos pueden ayudar a concluir. Uno es el de la idolatría, que a un lector contemporáneo pues le sonará precisamente a algo arcaico que tiene que ver con fanatismo, pero es eso que dijiste. La idolatría no es que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, fuera un Dios celoso en términos humanos, porque sí aparece el término celoso para describirlo en el Antiguo Testamento, es un Dios celoso, pero tiene que ver con esto. La idolatría es, en ese caso, si eran dioses concretos, figuras que construían ellos para alabarlas, pero vemos que se puede idolatrar cualquier cosa y esa idolatría te lleva a la destrucción, como tú dijiste. Entonces, en el fondo, los mandamientos de Dios buscan que tú no caigas en eso, que tú no te destruyas, que tú adquieras vida, que Salomón hubiera perdurado en esa sabiduría, que no hubiera idolatrado a esos dioses falsos y eso lo llevó a su perdición. Entonces, el tema de la idolatría, que hay que verlo con esos ojos, no con los ojos contemporáneos que no son capaces de entender. Y por otro, el que yo como que abrí con esto del drama y tú mencionaste de repente el concepto de libertad. La historia del Antiguo Testamento o lo que se conoce en el cristianismo como historia de la salvación es una historia dramática en la que hay personajes. Uno de ellos es Dios, que busca una alianza con su pueblo. Y también, como mencionas, Dios no falla en su palabra, cumple siempre con su palabra e incluso no le retira todo eso que
le prometió a Salomón. Entonces, ese drama, la Biblia se puede leer como un drama de la historia de la salvación en el que las personas ejercemos nuestra libertad, idolatramos a dioses falsos y acabamos en nuestra destrucción. Y eso me trajo a la mente una novela ya del siglo XX que toca estos dos temas desde el título. El título se llama El poder y la gloria, de Graham Greene, un escritor norteamericano que estuvo muchos años aquí en México y de hecho sitúa esta historia del poder y la gloria en el estado de Tabasco, 1939, la Guerra Cristera. Y su personaje también es este personaje que aparece todo el tiempo en la Biblia y que somos nosotros, personas rotas por dentro, imperfectas, que anhelamos algo y nos equivocamos en el lugar o la persona a la que debemos encauzar estos anhelos. Y el protagonista es un sacerdote católico que, que es de hecho, como estereotipo del pater whisky, se dice en latín, jugando con esta idea, algo irónico, que es un sacerdote alcohólico, que está huyendo de la persecución religiosa de los 30, la guerra cristera, y encarna entonces, les recomiendo que lean esta historia, eso, ese personaje que somos todos nosotros en nuestra relación con algo trascendente que nos exige que salgamos de nosotros mismos, que nos superemos y nosotros nos refugiamos en muchas cosas, en este caso en el alcohol o en todos esos ídolos que tú mencionaste. Entonces creo que Salomón también es uno de esos prototipos de el ser humano en su relación con el poder y la gloria. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros entonces, a través del arte o a través de la filosofía o a través de nuestras vidas cotidianas, cómo manejamos esas cosas, esa gran responsabilidad que se nos deposita, ¿no? El poder y la gloria? Esa es la pregunta de fondo. Pues queremos agradecerles muchísimo a quienes han llegado hasta este momento de la conversación. Queremos escuchar sus comentarios. Estamos totalmente disponibles a través de nuestro correo electrónico. Hemos tenido bonitas experiencias con gente que nos ha escrito. La saludamos especialmente. Y quienes se sienta con confianza de escribirnos, hágalo. Y además estamos en redes sociales, que es lo típico, nada más que ahí no se puede tener este diálogo tan profundo quizá, ¿no? Entonces escríbanos al correo mínimo necesario @gmail.com. Muchísimas gracias, con toda humildad, y hasta la próxima.